Bien, continuemos con la cuarta parte de esta serie de corrutinas con Firebase. Acá estoy en el main activity y lo que voy a hacer va a ser mover esta línea, lo voy a poner arriba de un create porque, o sea, primero obtengo la vista y después, bueno, empiezo con el ciclo de vida de la actividad. Lo que voy a hacer ahora va a ser instanciar el viewModel dentro del main activity para que podamos usar el método que creamos en el video anterior, fetch version code, que nos va a servir para buscar en Firebase el número de versión de la aplicación y poder compararlo con el que tenemos actualmente, o sea, con el que estamos corriendo la app para ver si hace falta actualizarla o no. Fíjense que el viewModel lleva en su constructor otra instancia del caso de uso. O sea que estamos haciendo una inyección acá del caso de uso al viewModel para que el viewModel con ese caso de uso pueda llegar a obtener el version code que se encuentra en el repositorio. Recuerden que el caso de uso, esta es la interfaz que usamos, vamos al caso de uso, esta es el método de la interfaz, si hacemos control alt B larga, vamos a la implementación de esa interfaz donde está implementado, es decir, que este método va a ir a este implements y acá va a ser donde va a obtener la información. Y fíjense que este caso de uso también hace una inyección de la dependencia del repositorio, que también a su vez es una interfaz, que si vemos acá y vamos al método de obtener la versión, nos da la interfaz, control alt B y vamos a la implementación concreta y acá nos da a nosotros directamente de dónde viene la información. En este caso, localmente vamos a retornar un 2, pero después vamos a hacerlo que lo traiga desde Firebase con corrutinas. Fíjense que estas son suspend functions, eso quiere decir que se van a ejecutar a medida que, o sea, si, a medida que pasa el código, digamos, se ejecuta esto, después se ejecuta la otra línea, después se ejecuta la otra. Como vamos a usar un punto await, más adelante en nuestro método vamos a hacer un punto await de esta forma, lo que va a hacer detenerse en ese punto y no va a continuar la función hasta que no termine ese punto. Ese punto justamente va a ser el de ir a buscar la información a Firebase y volver. Entonces este método lo hacemos síncrono, pero a su vez va y busca una información en un servidor, a lo cual es asíncrono, lo cual no sabemos si va a retornar, cuándo va a retornar y si va a retornar con un error. Y ese sería el problema, digamos, que podremos tener en cualquier aplicación en la que no sabemos si retorna algo, puede tirar un error y si va a buscar algo al servidor, se nos frisa la interfaz. En este caso, al tener corrutinas, no vamos a frizar la interfaz porque esto se ejecuta en un hilo aparte. Ese hilo aparte lo pusimos en el otro video con este dispatchers.io. Ese genera un hilo aparte, esta corrutina, para dejar el main thread, digamos, la pantalla principal donde está toda la vista, sin frizarse, ¿no? Entonces esto lo va a hacer en segundo plano y nosotros vamos a poder seguir usando la app, haciendo cosas, mostrando un progress o cualquier otra cosa. En el momento que termina, se genera una cascada de retorno en la cual vuelve acá, hace este return, viene al caso de uso, el caso de uso retorna acá también ese 2 y después va al viewModel, el viewModel obtiene ese 2, emite ese valor a live data, al ser live data se ejecuta el observer que va a estar en el main activity y el main activity nos va a mostrar el resultado. Entonces generemos esa instancia del viewModel. Voy a generar la instancia haciendo lo siguiente, voy a poner private val viewModel y le voy a poner byLazy. Fíjense este byLazy, cómo funciona. El byLazy, como había hablado en otros videos, es una inicialización lazy. Quiere decir que se va a inicializar cuando se necesite usar. Fíjense que nosotros a veces podemos hacer esto. Podemos usar un late init var viewModel y ponemos main viewModel de esta forma. Pero nosotros tenemos que asegurarnos, vamos a comentar esta línea, tenemos que asegurarnos que esa instancia va a ser, o sea, esa variable va a ser instanciada lo más rápido posible para que no tengamos un null pointer exception o un class cast exception. Entonces, vamos a tener que hacer acá viewModel provider y acá generar la instancia del viewModel, ¿no? Pero tenemos que estar pendientes de generar esa instancia siempre apenas iniciamos el onCreate. Pero ¿qué pasa? A lo mejor esa instancia, que la creamos acá, no nos va a hacer falta usarla hasta cierto punto en el código más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos generando una instancia, guardando un objeto en memoria, cuando no sabemos si lo vamos a usar o no y si realmente va a ser necesario generar la instancia apenas iniciamos la app. Lo cual consume memoria y hace que se reserve otro espacio, digamos, para alojar ese objeto.
Si nosotros nos prevenimos tener que instanciar ese objeto sin usarlo, podemos ahorrarnos un poco de memoria y podemos hacer que la aplicación sea un poco más performante, ande mucho mejor. No quiere decir que va a ser un súper extremadamente algo que va a hacer que la aplicación ande muy, muy, muy bien y va a ser algo notorio. Hoy en día los celulares tienen 2 GB, 4 GB de RAM. La realidad es que esto nunca es un problema, pero sí es un buen concepto de diseño para hacer aplicaciones. O sea, alguien que tenga en cuenta esto al programar, se nota que tiene en cuenta la optimización del sistema a largo plazo. O sea, no hay que pensar en que solamente vamos a hacer esto en la app, sino que vamos a hacer un millón de cosas y siempre es bueno ahorrarse en lo que se puede. Igual que cuando declaramos una variable, si hace falta declararla para que almacene tanto, si vamos a almacenar menos. Bueno, todas esas cosas de optimización valen la pena ir haciéndolas mientras hacemos la app. Entonces fíjense, vamos a hacer una instancia, adentro de estos corchetitos, estas llavecitas que tengo dentro del bylazy, es la instancia que voy a crear, la misma que pongo acá en el onCreate. Pero el bylazy lo que hace es decir, bueno, si todavía no lo usaste en el onCreate a la instancia y las usaste, por ejemplo, en el onDestroy, o sea, cuando se destruye la instancia de esta actividad, y a lo mejor acá se usa recién el viewModel. Bueno, recién acá yo voy a poner viewModel.fetch tal cosa, que es lo que está en el viewModel, y recién acá voy a generar la instancia del viewModel, o sea que voy a usar toda la aplicación, toda la actividad, sin ni siquiera generar la instancia y ocupar memoria, y solamente la voy a crear cuando lo necesito. Por eso se usa el bylazy. Se utiliza cuando se necesita. Entonces vamos a hacer viewModel_provider, que para que funcione este viewModel_provider necesitan sí o sí, vamos a el Gradle, tener estas dependencias. Creo que ya las habíamos importado al principio, pero tienen que tener la del Lifecycle ViewModel. Esta de Live Data no hace falta porque eso lo usamos después en el ViewModel, pero sí necesitan la de ViewModel. Fíjense de tenerlas a todas, ¿no? Estas de acá son las que vamos a usar para toda la app. Bien. Volvemos entonces y vamos a generar la instancia. Fíjense, ViewModel Provider, abrimos paréntesis y acá ponemos el contexto que va a ser en esta actividad, y vamos a poner .get, y acá nos da la opción de poner, o sea, debemos poner la clase que es el ViewModel para esta actividad. En este caso es main_viewModel class.java. Fíjense una cosa, el ViewModel acá me pide a mí que yo le pase un caso de uso, pero yo estoy generando una instancia sin pasándole ese caso de uso. Entonces quiere decir que estoy generando la instancia y no estoy proveyendo a esa instancia del caso de uso que necesita para ir a buscar la información. Es decir, que cuando yo compile esta aplicación me va a lanzar un error. ¿Qué es lo que se ocurriría del principio para solucionar esto? Bueno, agarro y lo meto acá adentro, a la implementación, digo use case implement, y lo meto acá adentro, pongo repo implement, y genero la instancia de esta forma. Bueno, esto tampoco se puede hacer. Aunque no les tire problemas el compilador, cuando traten de compilar esto les va a aparecer un error, porque no hay una clase que sea esta. O acá tienen que poner la clase concreta del ViewModel. Entonces esto no les va a servir a ustedes acá y les va a saltar un error. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, hasta ahora en la librería de ViewModel no se ha hecho algo que nos ayude a nosotros a inyectar de alguna forma en el ViewModel por constructor otras dependencias. Así que las tenemos que crear nosotros manualmente. Para eso vamos al ViewModel, clic derecho, ponemos New, Kotlin File, vamos a Class y vamos a poner una clase que se llama ViewModelFactory. Este clase ViewModelFactory va a extender de ViewModelProvider.factory. Cuando hacemos el .factory nos va a decir que necesitamos implementar un método que es de esa interfaz. Entonces, control I o clic derecho acá, alt enter sobre esto e implementar métodos, y vamos a implementar el método create. Este método create, fíjense que le pasa la clase a la cual va a ser creada y le vamos a pasar un argumento a esa clase, ¿no? Por constructor. Ese argumento va a ser el caso de uso, que lo vamos a declarar con val. Ahí les explico por qué el val. Ese caso de uso, ¿qué va a ser? Lo mismo que necesita pasarle a este ViewModel, es la interfaz. Entonces volvemos, ponemos la interfaz y listo. Entonces con este factory nosotros vamos a generar la instancia del ViewModel pasándole el parámetro que necesita ese constructor. ¿Y qué vamos a retornar acá? Vamos a retornar modelClass. Perdón, esto era
model class get constructor y vamos a pasarle acá el constructor que va a ser ahí, o sea, tenemos que pasarle la clase que vamos a inyectar, digamos, ahí adentro de esto, y vamos a poner instance, new instance, y dentro del new instance vamos a pasarle el use case que está acá arriba. De esta forma nosotros en el model class, o sea la clase que tenemos, obtenemos el constructor y le pasamos el caso de uso, este use case, que es la interfaz que vamos a usar para generar una nueva instancia de el viewModel. Entonces, con este factory, nosotros ahora ya podemos instanciar en nuestro main activity nuestro viewModel. Entonces, fíjense que el viewModel provider, si hacemos control clic sobre él, fíjense que nos da dos parámetros para ponerle. O sea, podemos hacerlo con un owner, que va a ser como lo tenemos ahora hecho, que es con un context, y podemos hacerlo también con un factory. Fíjense que acá dice crea un viewModel provider, el cual va a crear un viewModel vía el factory y va a mantener su instancia, digamos, en el viewModel store owner, que va a ser el contexto donde estamos nosotros. Entonces fíjense que le pasamos un factory y ese factory va a ser el que va a generar esa instancia en el viewModel. Entonces acá, fíjense, si apretamos control P, podemos ver que tenemos otro parámetro que podemos pasar. Hacemos coma, fíjense, perdón, coma, control P, y ahí pueden ver que acá les aparece un factory y deben poner una clase que fíjense que dice que extiende de viewModelProvider.factory. Necesitan mandar una clase que extienda sí o sí de eso. Entonces, viewModelFactory. Recuerden, perdón, acá me equivoqué en algo. Fíjense que esta clase viewModelFactory también debe estar internamente en la librería, así que vamos a cambiar el nombre para no equivocarnos y vamos a poner main viewModelFactory. Entonces ahí lo tenemos cambiado. Para los que no saben lo que hice, clic derecho, refactor, rename o shift 6, F6, eso cambia el nombre de la clase y todo el lugar donde la estoy usando. Entonces main viewModelFactory vamos a abrir, vamos a pasarle el caso de uso y vamos a pasarle el repo. Porque recuerden que dentro del caso de uso también va el repo, ¿no? O sea, la implementación del caso de uso lleva el repo y el viewModel se instancia con el caso de uso y el caso de uso se instancia con el repo. Entonces necesitamos generarlo de esta forma. Y fíjense que yo desde el factory mando, esto podemos ponerlo privado, desde el factory yo mando la interfaz. No estoy mandando la implementación concreta. Yo en ningún momento le estoy diciendo al sistema dónde está la implementación de este caso de uso. Yo solamente me manejo con interfaces. Esto va a ser bueno para más adelante hacer testing sobre todas las funcionalidades que tenga el viewModel. Nos abstraemos de dónde está implementada la lógica, solamente extendemos las interfaces. Las interfaces sabrán dónde tienen que buscar la lógica y dónde está implementada esa lógica para probar. Entonces, no usamos el principio de responsabilidad única, la de segregación de... Perdón, segregación no, de este principio de open close, que necesitamos solamente tener las clases modularizadas de esta forma, que ninguna sepa de otras clases, de dónde están las implementaciones ni nada de esto. Bien, cuando tenemos ya la instancia del viewModel, ahora lo que vamos a hacer va a ser observar por la información que trae el viewModel. Así que voy a crear un método que se va a llamar observeData, el cual voy a usar para observar la información. Así que voy a usar la instancia del viewModel, voy a usar la variable fetchVersionCode, que es lo que tenemos en el viewModel, déjenme entrar al viewModel rapidito, para obtener la versión. Voy a usar eso, y fíjense que ahora voy a necesitar ponerle un observe. Ese observe le va dos cosas. Uno, un lifecycle owner. Como había hablado en mi primer video, el lifecycle owner es, por ejemplo, en este caso es la actividad. O sea, ¿quién es dueño de escuchar este valor? Si es una activity, ponemos this. Si es un fragment, ponemos view lifecycle owner. Lifecycle owner. ¿Por qué? Porque el fragment está contenido dentro de una actividad.
si nosotros le ponemos require activity o get activity en el owner, va a tener que destruirse la actividad que contiene ese fragment para que este observer se desatache y deje de estar escuchando por la información. Si nosotros le ponemos view lifecycle owner, va a saber que este fragment está contenido dentro de la actividad y que cuando el fragment muera dentro de esa actividad, no hace falta que la activity muera, se desatache ese observer. Eso es algo muy importante de entender para prevenir leaks y para prevenir que más adelante tengan problemas con los observers que le queden escuchando en clases que no están usando y empiecen a recolectar basura y llegan a tener un problema de algún leak. Justamente un leak es cuando se genera mucha recolección de cosas que no se están usando y tenemos un problema, digamos. Se satura la memoria, tenemos instancias de objetos que no usamos más, es un tema. Entonces hace falta bien esta parte, no es solamente poner this porque puedo poner this y me anda el this, sino que lo pongo porque en este caso es una sola activity, que cuando muera se va a desatachar el observer. Pero tienen que tener muy en cuenta el lifecycle owner. Y ahora un observer. Ese observer le voy a pasar un objeto observer. Fíjense que ya la extension function que me da, si aprieto enter, me da el IT que vendría siendo mi valor de resource int. Y fíjense que acá yo ahora ya puedo poner, por ejemplo, voy a poner result, acá le voy a cambiar el nombre, ese IT, le voy a poner result, le voy a poner cuando result es resource.loading, resource recuerden que tiene que venir de la misma clase donde están ustedes, el mismo paquete, loading, hacemos tal cosa. Cuando el recurso es resource.success, hacemos tal otra. Y cuando el resource es de tipo failure, hacemos tal otra. De esta forma nosotros, después acá en el onCreate vamos a llamar a este método, observeData. Entonces de esta forma, fíjense, voy al hago la instancia del viewModel, llamo al fetch version code, el fetch version code me retorna un live data, cuando apenas llamo a este método, viene acá, hace este try catch, entonces primero emite un valor que se está cargando la información, porque todavía no la fui a buscar, no entra el try catch, entonces viene y se ejecuta esto. Acá yo puedo poner, por ejemplo, que salga un toast que diga se está cargando la información o obteniendo del servidor, después viene acá, busca la información, entonces va al caso de uso, get version code, está la interfaz, voy a la implementación de la interfaz es esta, uso el repo para ir a buscar la información del servidor, voy a ver dónde está implementado en el repo esa lógica y vengo acá y me fijo que bueno, ahora localmente estamos retornando ese resource con un valor de 2 y ahora esto vuelve todo para atrás, viene del repo a la implementación, al viewModel, el viewModel emite ese valor nuevo y cuando emite ese valor nuevo viene al success. Porque fíjense que desde el repo yo mando un success, mando un resource.success. Entonces viene al success con el valor que traigo del repositorio, que es el 2, que es el que vamos a traer más adelante en Firebase. Y si hay un tipo de problema, desde el repositorio va a retornar un failure. Bien, eso es todo lo que tienen que saber por este video. En el próximo vamos a ver cómo obtener la información desde Firebase y cómo traer ese 2 que tenemos ahora localmente a la vista para que lo vean. No quiero hacerlo más largo el video porque ya se va a mezclar mucho, así que lo dejo acá. Pasamos a la otra parte donde vamos a implementar el loading, el success y el failure. Y en el otro video con Firebase, y en el otro video vamos a ver cómo generar un alert dialog que nos muestre si está desactualizada nuestra aplicación o no. Tengan en cuenta, la arquitectura es muy simple, no tiene nada de raro, digamos, tenemos simplemente una clase principal que se comunica con un viewModel, que es el que va y busca la información. Tenemos un caso de uso, que es el pasamanos entre la información que viene del repo y el viewModel, y tenemos un repo que es el que va y busca la información. Las dos interfaces que están creadas son simplemente para abstraer las clases de la implementación concreta de esa lógica, cosa de que el viewModel no sepa dónde está implementada la lógica del version code y el caso de uso tampoco sepa de dónde está trayendo la información al momento de hacer get version code repo. Puede ser de cualquier clase, cualquier lado. Bien, espero que les haya servido esto. Suscríbanse, aprieten la campanita para saber más
sobre nuevos videos y nuevos contenido que voy a ir armando durante el transcurso de este 2020, que va a estar muy bueno todo lo que se viene. Y denle like si les sirvió el video, comenten alguna duda o sugerencia. Espero que les haya servido. Hasta luego.